Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Mindboss. Yo soy Pau Arroyo, su host, y de verdad estoy muy emocionada por el episodio que vamos a tener hoy. Más como siempre, quiero agradecerles primeramente por todos los mensajes. De verdad, les agradezco que sean un vínculo entre este podcast y otras personas. Sé que muchas y muchos de ustedes comparten estos episodios, que les llega muchísima gente a través de ustedes que nos escuchan, y así vamos creciendo esta hermosa comunidad. Así que les agradezco de todo corazón. Y bueno, pues hoy me emociona mucho tener a la invitada que tengo el día de hoy. Estoy muy agradecida de que haya podido acompañarnos y además que hoy es su cumpleaños y quiero que sepan un poquito de ella antes de comenzar. Es una persona que desde que la conoces emana esa energía positiva, es una persona que transmite muchísima paz, muchísima luz, más no siempre ha sido así su vida, no siempre ha sido una vida de felicidad, de gozo, de todo lo que transmite hoy en día. Ha tenido altibajos en su vida, como ya sabemos que es en el caso de todas las vidas. Siempre hay altibajos, la vida es un péndulo. Y pues bueno, eso viene a compartirnos hoy. Es una persona que transmite, como les digo, tanto paz como mucha sabiduría por todo lo que ha vivido. Desde los 8 años, su mamá la llevó a su primer clase de yoga. Y continuó yendo a las clases de yoga, continuó aprendiendo. A los, ¿qué será? Como a los 19 años empieza a meterse aún más, a cuestionarse cuál es el propósito de mi vida. Se certifica como maestra de yoga y ha tomado en todo este tiempo muchísimos cursos y certificaciones nacionales e internacionales. Les voy a leer porque tiene una lista larguísima de todos sus logros. Y es maestra de meditación actualmente. Ha tomado, como les digo, distintos estilos de yoga como Vinyasa, Mandala Vinyasa, Skanda, yoga prenatal, entre otros. Actualmente está siendo entrenada en mindfulness con Tara Bach y Jack Cornfield del Awareness Training Institute y Greater Good Science Center de la Universidad de California, Berkeley. Y también es una maravillosa guía de meditación y sound healing. Me complace mucho tener a mi querida amiga Montse Carrillo Catori. Gracias, Montse, por acompañarnos el día de hoy. Pau, estoy feliz de estar aquí más en mi cumpleaños para hablar de un tema que pues para mí fue tan trascendental y me alegra mucho desde que me invitaste y vi mi agenda y dije, de hecho tenía este día muy libre para me time y me encanta estar grabando, me encanta compartir contigo. Y comparto, ¿no? Desde que te conozco también me diste esta vibra de, ay, qué chava tan amena, me cae muy bien. Hace muchos años también aquí en lo que era Casa Prana. Sí, hace que tú muchos dabas años. meditaciones y ¿Te yo acuerdas? También, claro. Así que pues muchas gracias por invitarme. Encantada de compartir contigo y con tu audiencia pues mi experiencia de vida porque creo yo y digo, tú que me conoces sabes que también tengo un podcast, también no me para la boca, o sea, me encanta hablar. Como que lo que a mí me mueve o me movió en su momento para hacer el podcast, ya ahorita te platiqué que le he estado bajando el ritmo a los episodios, pero lo que a mí me mueve es pues que a través de mí y mi experiencia puedan aprender más personas. Y me he dado cuenta que es así, entre más vulnerable seas, más impactas a la gente. ¿Cómo fue que llegaste? Ahorita platicaba que tu mamá te llevó por primera vez a los 8 años una clase de yoga. ¿Te acuerdas más o menos qué fue lo que sentiste cuando estabas ahí en la clase? ¿Cómo conectaste con el yoga o fue algo que después te platicaron? ¿Cómo fue? Claro, mira, te voy a platicar un poquito de contexto porque yo soy cuata. Tengo un hermano cuate, y como que de cierta manera, en algún punto, cuando yo era niña, me empecé a comparar. Me empecé a comparar con mi hermano, me empecé a comparar con, o más bien crear ideas de por qué él sí, yo no. ¿Será que él es más chido que yo? ¿Será que no? Y bastantes inseguridades, ¿no? Para una niña muy pequeña. Digo, ya habían pasado como ciertas cosas en mi vida. Un día me hice pipí en el salón, me iba peor en calificaciones que a él, ¿no? O sea, como que había eventos como ahí medio... Que te marcaron, que ¿no? me marcaron y varias experiencias de vida de la infancia que yo creo que me hicieron como pues hacerme chiquita y aprender a que pues saliéndome de mí y comparándome y como que me enojaba y luego no entendía ni sabía cómo procesar mi enojo. Entonces les cuento todo esto y te cuento todo esto porque era una niña que no se comprendía a sí misma y que
probablemente mi mamá tampoco me comprendía mucho, ¿no? Y me trataba de ayudar de mil maneras. Me acuerdo la primera vez que fui al psicólogo, o a la psicóloga, era una psicóloga, ella se llamaba Cecilia. ¿Te acuerdas del nombre y Claro todo? que me acuerdo. Wow. Y tenía juguetes. Y yo llegaba y era como, agarraba un juguete y me ponía a jugar. Y me decía, bueno, ¿quieres platicar? No. Y yo creo que jugaba toda la sesión, ¿no? Y me acuerdo que como que más o menos en esta etapa que ya había ido a algunas terapias, de pronto mi mamá me lleva a la clase de yoga y me dormí en el Shavasana, que es la postura final. Uh-huh. Y nada más me desperté con mi mamá y el maestro, como que, ay, qué tierna, se quedó dormida. Y yo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Uh-huh. Entonces, la veía como una práctica de relajación. Para mí fue eso, una práctica de relajación todos esos años. No le veía un sentido como más profundo porque tampoco mi mamá lo veía. Como que fue tu primer contacto y fue, o sea, la experiencia fue esta, ¿no? Ese fue el entendimiento del yoga, como que es una terapia en donde yo me voy a relajar, a respirar. Claro. Y me puedo quedar dormida. Y yo creo que mi mamá me llevó a ese espacio, desde un espacio, valga la redundancia, en ella también de saber que es una práctica que relaja, ¿no? Y que da paz de alguna manera. Mi mamá va a 2, 3 clases de yoga y no se metió al yoga tan profundo como ahora yo estoy metida. Uh-huh. Para mí sí tuvo como un efecto muy, muy impresionante. Igual y para mi mamá esta parte del estiramiento, de la relajación, pero sí fue ella la que como que me abrió la puerta a este mundo y bueno. De ahí es historia, ¿no? Es historia. Entonces, bueno, eso fue los primeros años de tu vida. Tú los identificas como que esta parte en donde estamos como que construyendo nuestra identidad, no te sabías encontrar, no encontrabas como que tu espacio. Era mucho esta parte de la comparación. Llegas a la sesión de yoga, te das cuenta de que, oye, me puede servir como para relajarme y de ahí le seguiste. ¿Seguiste yendo a las clases? Sí, qué bonito que me encanta ahora que me lo repites, ¿no? Porque es bien interesante cuando escuchas tu historia a través de alguien más. Es un poco lo que hacen los psicólogos, ¿no? Que dices que, ay, wow, sí, justo así. Y fíjate que a los años siguientes, yo creo que empezó como luego esta etapa también de adolescencia y el colegio y como que se quedó por varios años como una práctica para irme a relajar, para ir a estirar. Iba de vez en cuando en un deportivo del que igual mis papás eran socios en ese entonces y pues ahí yo tomaba la clase cuando podía y cuando me podía llevar mi mamá, ¿verdad? Y ya que llega mi adolescencia, como que me entraron también todas estas ideas de... y fíjate, muy guiadas por la comparación, porque yo quería tener el cuerpo, yo quería tener la pareja por el cuerpo, porque yo pensaba que a través de ser la versión más atractiva de mí, iba a tener a un hombre que me llenara, fuera, sí, o a rescatar como las películas, no sé, de cierta manera creía en esta fantasía, ¿no? Y empecé a ver el yoga como estiramiento. Uh-huh. Estiramiento después del gym y después de que voy a hacer pesas, porque me entró mi etapa de pesas, ¿no? Y ya fue después de pues pasar esta etapa tan turbia de mi vida, porque turbia me llevó a desarrollar un trastorno alimenticio, a obsesionarme con mi cuerpo, por cómo me veo, a compararme el triple, ¿no? También en la etapa de mi adolescencia empecé a modelar. Entonces yo fui modelo desde los 18 como desde los 17 hasta los 19 años. Y pues para mí también fue un ambiente que me reforzó un poquito como esta obsesión que tenía yo por verme bien. Y ya fue como pasando esa etapa que de pronto toqué fondo y empecé a ver el yoga de una manera diferente. Y siempre se lo digo a esta persona que para mí fue como un despertar, Fer Caballero, que o sea, es Instagram friend, no la he conocido en persona, pero... ¿En serio? ¿Sí lo ubico? Pero para mí, yo la seguía desde Facebook y veía a una niña surfer, una niña que hacía yoga y... Digo, no era el yoga que yo practicaba en el deportivo, yo practicaba yoga hatha con el maestro vestido de blanco y, o sea, como que muy relajado y tenía yo esta idea de que el yoga es... Era eso, ¿no? Sí. Y veía a ella y decía, ay, es que ella es muy libre. Yo quería ser libre, yo quiero ser libre. Y como que con todo este background que yo tenía, la vi a ella y me inspiró.
Pero ahí lo dejé. Entonces, con tanta carga que yo tenía encima, me fui de Monterrey y me fui a Alemania un año de niñera. ¿Esto fue a qué edad? ¿Como a los 18? Como a los 19. 19. No, como a los 18. Sí, como 18, 19. Uh-huh. Me fui y ahí como que empecé ya a independizarme de un montón de cosas. Y llegando a Alemania fue cuando me entró así el como que, ok, quiero certificarme de maestra de yoga y de ahí en adelante no he dejado de aprender. O sea, como que noto que esta añoranza de mi alma, de todo mi ser, de querer ser libre, de como querer trascender y la idea de lo que yo creía que era uh-huh. y autodescubrirme, a mí el yoga me dio me abrió la puerta para eso. Y pues hoy día ya ha ido evolucionando, ¿no? Mi práctica de yoga la amo y la adoro. Yoga me abrió la puerta. Pero fíjate que curioso, me he inclinado hoy un poquito más hacia toda la parte no tan hinduista, sino más budista. Me he estado dedicando más a la parte de atención plena, uh-huh. sobre todo en el estudio. He asistido a varios entrenamientos de yoga, sí, y me encanta. En mi práctica física he logrado cosas que jamás me imaginé. Me paro de manos, hago cosas increíbles que me hacen sentir viva y como ese superhumano que... Tanto sí, eso como los hielos me hacen sentir un superhumano. Pero bueno, en la parte de atención plena ha sido verdaderamente algo que un antes y después en mi vida. Porque creo yo, y volviendo como a mi experiencia de niña, que sin saberlo, mi mamá me llevó a una experiencia en donde mi cuerpo y mente por fin pudieron ser uno. Ah, ya. ¿No? Sí, integrarse. Sí. Integrarse. Sí, sí, sí. Y por eso me relajé, porque desde chiquita yo aprendí a estar mucho en la cabeza. ¿Y qué será? ¿Y por qué a mi hermano sí y a mí no? ¿Y será que le caigo bien a mi amiguita? ¿Y será que no? Y luego hubo un conflicto con las amigas y ya ves cómo son los niños de crueles de pronto. ¿Y por qué me hizo esto? ¿Y está bien? ¿Seré? Entonces yo creo que ahí empezó mi ansiedad. Sí. ¿No? Y así aprendí a funcionar en mi cerebro. Entonces... Sí, como que llegó esta parte en donde te diste cuenta sin querer, a lo mejor fue inconsciente, más fue, o sea, que lo menciones quiere decir que lo traes muy presente en tu subconsciente, ¿no? El que te acuerdes que a los 8 años fue mi primera clase de yoga, etcétera. Creo que fue como que un parteaguas en tu vida precisamente por lo que dices de que mi cuerpo y mi mente se unieron, ¿no? O sea, como dijiste ahorita, se integraron. Se integraron, exactamente. Porque a mí fíjate que me ha pasado muy similar. Hace relativamente poco, compartí una foto en Instagram como en comparativa. Era como que una comparativa de 2 fotos. Y les digo, en la izquierda estaba bajo un periodo de ansiedad horrible que jamás en mi vida había sentido, de depresión. Y la derecha es cuando ya estaba bien. Y tú ves las 2 fotos y en las 2 salgo sonriendo, salgo bien, salgo maquillada, arreglada, ¿sabes? O sea, salgo... normal. Y tú las ves y dices, es una chava que está feliz. Y sin embargo, en la izquierda, la del lado izquierdo, me estaba llevando la fregada. O sea, estaba en una etapa súper difícil y súper baja en mi vida. Y ahí es cuando te das cuenta de que muchas veces como te expresas, como te ves por fuera, no es la realidad por dentro. Y también en esta parte de que no estaba integrada. O sea, mi mente estaba tanto en mi mente, como bien decías ahorita, tanto en la parte racional, que se me olvidaba conectar con esta parte interna. Y siento que eso también es algo... Esto que les platico de lo de la ansiedad fue hace relativamente poco, hace unos 7 años. Más esto yo lo experimentaba desde chica. O sea, me fui dando cuenta que desde muy chica era esta parte de vivir mucho en la cabeza y no estar integrada en mi cuerpo, o sea, realmente no darme cuenta, tener esos momentos de silencio, de conexión conmigo misma, de habitarme. Siento que esa parte como que es súper importante. Y otra cosa que quería pues preguntarte, Montse, cuando tú mencionas libre, yo quería ser libre, ¿al día de hoy has identificado a qué? O sea, ¿querías ser libre más bien de qué? O sea, de ti, de la sociedad, de todo un conjunto. Fíjate que en ese entonces no sabía.
Y te digo que me ha encantado la filosofía budista y todo esto de que he aprendido del budismo. Sigo aprendiendo, no me considero una experta. Lo que he aprendido lo he aprendido gracias a los retiros de silencio que he tomado, a las clases que he tomado, a la certificación que he tomado. Pero fíjate que el Buda, dicen que su iluminación consistió en darse cuenta de que las raíces de su sufrimiento no provenían de algo más, sino de él mismo. Entonces, a mí esto me hizo mucho sentido. Yo en ese entonces pensaba que me necesitaba escapar de mi casa, escapar de mis amigos, escapar de mi realidad, escapar de mi pareja en ese entonces. Y de cierta manera, pues ese escape me sirvió para pues darme cuenta que había mucho... ¿Cuál es la palabra en español? Me encanta, a veces me encantan algunas palabras en inglés. Neglect, negligencia, pero ¿cómo se dice? Me había Pues sí, como que te apartaste o te apartaron. Me dejé a un lado, me dejé a un lado a mí misma, no me cuidé. Y no me cuidé porque... no sabías cómo, ¿no? No sabía cómo y vivía a través de los ojos de los demás, ¿no? Y yo me daba permiso de ser a través de los ojos de los demás. Y esto es algo que allá pude hacer y de pronto sí creo que estos momentos de apartarte son necesarios, pero con conciencia de que son temporales y tiene que haber un inicio y un fin, porque si no es escape. Y si no te das cuenta y te vas a terminar dando cuenta 1, 2, 3, 4 años después que te llevaste contigo y a todos tus problemas y pues contigo estás, ¿no? Claro. Y entonces la mirada, cuando por fin fue hacia adentro, que no creas que fue de un día para otro, ha sido un trabajo de años de voltear a ver hacia adentro y tanto que yo creo que hasta el año pasado, por fin pude verme desde un espacio de autocompasión. Hasta el año pasado, claro. O sea, fue un proceso largo, claro. Fue un proceso muy largo, o sea, yo ya tenía el podcast, yo ya era maestra de yoga, yo ya todo y fíjate que me daba un montón de miedo voltear a ver mi oscuridad. Y no fue hasta que tuve una ruptura muy fuerte con una persona que yo juraba que iba a ser como mi forever and ever, en donde por fin como que yo creo que la vida me puso así en la cara de, ok, mamacita, vas a empezar desde square one, pero ahora sí desde las raíces. Ahora sí atrévete, ¿no? Porque antes no me había atrevido. Uh-huh. O sea, tenías las herramientas, tenías las bases, digamos, pero sí, no te atrevías como a ponerlo en acción porque es mejor no volteo a ver la sombra, ¿no? Claro. Y sobre todo porque me avergonzaba. Y porque, como de cierta manera, mi mente he aprendido que funciona un poquito a través de la polarización. ¿Qué quiero decir? O se va al todo o se va al nada. O se va al blanco o se va al negro. Uh-huh. Entonces, yo tenía mucho esta idea de que si soy maestra de yoga y si soy yogi, pues aquí toda la raza está en paz y en libertad. O sea, yo no puedo demostrar que yo todavía no puedo. O sea, y es más, fake it till you make it, ¿no? Sí, porque sí, también está muy de